Hola, mi nombre es Gladys Sofío y soy uno de los representantes técnicos de Hydrafiber. Trabajo con muchos de los productores en la parte norte-este de Estados Unidos y Ontario en Canadá. Me da mucho gusto hoy presentarles este clínico de cultivo. Nosotros hemos preparado esta información para ustedes y espero que sea de mucho beneficio al empezar a trabajar con nuestro producto. Hoy vamos a hablar acerca de dos puntos claves que debe describir con su mezcla nuevo. Lo primero es lo que es Hydrafiber y qué cambios debe esperar con su nueva mezcla. El segundo punto es gestión del agua, donde veremos mejores prácticas culturales y comprensión de agua disponible para la planta. Ahora, empezamos con qué es el Hydrafiber. Hydrafiber es un sustrato térmicamente refinado. En este proceso, nosotros recibimos pedazos de pino amarillo del sur, como esta aquí, los cuales son sobrantes de piezas de árboles que se cortan para sacar madera. Estos pedazos de pino amarillo del sur se someten a calor y presión para suavizar la madera. Una vez suavizada, se saca fibras utilizando dos discos que está rotando. Las fibras salen de diferentes tamaños, como vemos en eso, de la más fina a más gruesa. Durante el proceso de refinamiento, las fibras salen estéril sin ningún tipo de plagas. En esas dos fotos, vemos la diferencia entre fibra de Hydrafiber y fibra de madera atmosféricamente refinada. El Hydrafiber, lo cual está aquí, tiene muchas fibras pequeñas, lo cual ayuda en almacenamiento de agua por encima de esas fibras. Este hace que el agua sea más disponible para la planta. Ahora, ¿cuáles son las características físicas de Hydrafiber? Vemos en estas tablas los diferentes tamaños de fibras de Hydrafiber. El más fino es de 0,65. El 160 es de tamaño mediano. El 510 es el más grueso. Cada tamaño de fibras tiene diferentes características físicas. Cambiando el tamaño de la fibra, cambias esas características físicas. Moviéndose de la fibra más fina a la fibra más gruesa, vemos que la capacidad del contenedor se disminuye, mientras el espacio poroso se aumenta. A productores que requieren una mezcla que retiene más agua, utilizan el 0,65. Mientras lo que requieren fibras con más aireación, utilizan el 365 o el 510. El 160, lo cual es del tamaño medio, aquí, es el más versátil de todo. Y se puede utilizar en propagación y para crecer plantas anuales, perennes y arbustivos. El 160 también es la fibra más utilizada por muchos de los productores. Las características químicas son iguales, independiente del tamaño de la fibra, y todas las fibras tienen pH de 4.5. La conductividad eléctrica S de casi 0, lo cual quiere decir que no tiene ningún tipo de nutrientes. El Hydrafiber también viene con humedad de 20% y es 99.7 de materia orgánica. ¿Qué pasa con los nutrientes
cuando se empieza a utilizar Hydrafaiba en su mezcla. Hemos encontrado que agregando Hydrafaiba en su mezcla, se necesita reducir la cantidad de cal necesaria. Si reemplazas 10% de turba por Hydrafaiba, reduce la cantidad de cal por 10%. Y como punto 2, cuando utilizas fertilizantes ácidos, el riesgo de caída de pH es mayor con Hydrafaiba. En cambio, el riesgo es menor utilizando fertilizantes básicos. Este es debido a que el Hydrafaiba tiene menor capacidad de intercambio catiónico. Fertilizantes ácidos hace que el pH se baja rápidamente. Como punto 3, Hydrafaiba es inerte y come menos nitrógeno que la turba. Por lo tanto, no se preocupes del nitrógeno en su mezcla. Ahora, punto 4. Las mezclas con Hydrafaiba son más estables que la mayoría de las materias primas naturales. Y eso es debido al proceso de refinamiento térmico. El profesor Dr. Brian Jackson dice que el proceso de refinamiento térmico de Hydrafaiba hace que los minerales que los microorganismos le encantan comer se evaporan. Así que el Hydrafaiba se vuelve sin sabor para esos microorganismos. Y de último, por lo general, los productores no cambian nada en sus programas de fertilización al cambiarse a utilizar Hydrafaiba. Algunos consejos y criterios de aplicación que hemos aprendido utilizando Hydrafaiba son los siguientes. Primero, por lo general, no se necesita ajuste en su programa de fertirrigación. Sin embargo, en meses más fríos, algunos de los productores aumentan la alimentación por un 25%, debido a que esté regando menos frecuentes. Ahora, no se necesitan ningún ajuste para aplicaciones de fungicidas, insecticidas o de productos de regulación de crecimiento de las plantas. La Universidad de Michigan State realizaron un ensayo con bonsai y top floor, donde encontraron que las fibras de madera no afectan la actividad o eficacia del producto en cuanto al control de la altura de las plantas. El Hydrafaiba ha ganado popularidad en el mercado de sustratos por las siguientes razones. Más espacios de aire deja que la planta tenga mucho oxígeno y mejora el enraizamiento de plantas. Aquí en esta figura, esos MAM son de direct stick, 2 semanas después de plantar. Vemos a la planta en turba con Hydrafaiba. Esa planta tiene muchas raíces que las plantas con turba y perlita. Otra razón de que Hydrafaiba ha ganado popularidad es que la planta en Hydrafaiba capta agua más fácilmente, así que desgaste menos energía en buscar agua. El secado fácil de la superficie de Hydrafaiba evita que crecen algas, por lo tanto, mínimo crecimiento de hongos. Hydrafaiba es un material confiable de calidad consistente, hecho aquí en Estados Unidos. Es disponible, lo cual se entregamos cuando el productor lo necesita, y así que no hay necesidad de almacenarlo. Muchos productores nos han preguntado de cuántos Hydrafaiba se debe utilizar en las mezclas. Muchos comienzan con un 30 o 40% de inclusión y aumenta a 40, 45 o 50% en la segunda temporada. Este es cuando los productores se acostumbran en crecer en Hydrafaiba.
Altas tasas de inclusión son buenos para macetas de 4 pulgadas a macetas más grandes. La ventaja de utilizar más hidrofaiba en su mezcla es que mejore las propiedades físicas de su mezcla, lo cual es la aireación y también capacidad de retención de agua sin la planta sentirse muy mojado. Aquí tenemos algunos ejemplos de plantas anuales de diferentes cantidades que se crecieron con diferentes cantidades de hidrofaiba. Aquí siga plantas perennes, también se crecieron en diferentes porcentajes de hidrofaiba. Cultivos especiales. Cultivos comestibles. Arbustos ornamentales. Y de último ejemplo, poinsettias. Este ensayo se realizó por el profesor Dr. Glenn Fain de la Universidad de Auburn, el cual se queda en Alabama. Y las plantas se crecieron con 30% de hidrofaiba, 40%, 50% y de último 60% de hidrofaiba. Y esas otras plantas aquí son de control, lo cuales se crecieron con turba y perlita. Y como vemos, todas las plantas se ven de buena calidad, se ven muy bonitos. Nosotros recomendamos que utilizan hasta 50% máximo de hidrofaiba porque más de eso, el productor tendrá que cambiar algunas de sus prácticas de crecimiento, como el riego y fertilización. Resumiendo todo lo que hemos aprendido hasta ahora, aquí son 3 puntos importantes con hidrofaiba. Primero, el hidrofaiba retiene el agua y libera agua más fácilmente cuando la planta lo necesita. Segundo, el hidrofaiba aumenta el espacio de aireación en la mezcla de suelo. Y el tercer punto, hidrofaiba no utiliza ningún nitrógeno que está disponible en su mezcla. Y por último, realmente no hemos encontrado ninguna planta hasta ahora que no le gusta crecer en hidrofaiba. Y yo espero que no encuentran plantas de así, pero por si encuentran otros que no les gustan crecer en hidrofaiba, por favor nos avisan. Ahora entramos a la gestión del agua. ¿Cómo hacer una transición sin problemas? Primero que todo, nosotros estamos aquí para ayudarles en realizar esta transición sin problemas. Aquí vemos diferencias en el comportamiento de agua en diferentes componentes de sustratos. La turba. Cuando una maceta con turba se seca mucho, la única forma de volver a regarlo es sumergirlo totalmente en agua por un tiempo. Y eso es debido a que la cutícula cerosa de la turba repela el agua. El coco es opuesto. Las fibras de cocos atrapan el agua dentro de las fibras, lo cual hace más difícil soltar este agua para la planta. El hidrofaiba, fibras térmicamente refinadas, almacenan el agua por encima de las fibras pequeñas, el cual hace que el agua sea más disponible para la planta. El manejo de mezclas con hidrofaiba, el manejo de mezclas de hidrofaiba con turba va a ser muy diferente que la mezcla de turba y perlita. Aquí resumimos algunas diferencias importantes. Las diferencias con hidrofaiba son: la maceta es más ligera debido a que las fibras pesan menos. El secado de la superficie es más rápido
porque las fibras trasladan el agua más abajo de la maceta. La absorción de agua es más fácil porque el agua está por encima de las fibras pequeñas. Y el establecimiento de raíces es más rápido porque las mezclas tienen mucho espacio de aire. Manejo de agua. La primera parte es manejo de agua después del trasplante. Es importante no saturar las mezclas inmediatamente después del trasplante. Riega con suficiente agua para mantener la planta pequeña, hidratada, hasta que se enraizan. Recuerda, la planta está pequeña y no puede utilizar mucho agua. Al saturar la tierra, atraerá crecimiento de algas por la sobresaturación. La otra parte de manejo de agua es en el invernadero. Una vez que se colocan las macetas en el invernadero, es recomendable levantar las macetas y chequear cuándo se necesita agua antes de hacer ningún tipo de riego. Y una vez que las raíces llegan al fondo, usted puede saturar las macetas. Mezclas con Hydra-Faiba se quedan hidratados por más tiempo. Muchos de los productores nos cuentan que riegan 1/3 parte menos que las mezclas de turba y perlita. También es importante estar pendiente de las señales que sus plantas les está dando. En esta figura vemos lo que llamamos secado de superficie con Hydra-Faiba. Viendo por encima de la maceta, uno diría que esa planta nos necesita agua. Sin embargo, al levantarlo y quitar la maceta, nosotros vemos que todavía tiene agua disponible y puede ser que un día no va a necesitar agua. Aquí en esta otra maceta vemos que la superficie también está muy seca, pero al quitar la maceta todavía tiene suficiente agua. Y no deja que la superficie seca le engañe. Los productores nos han pedido a desarrollar una escala de 1 a 5 para regar plantas con Hydra-Faiba. Estas plantas están crecidas con 30% de Hydra-Faiba y 70% de turba. Y vemos aquí que tiene diferentes niveles de humedad. El nivel 5 es el nivel que está saturado. El agua sale por debajo de la maceta cuando se levante. El nivel 4 no tiene goteo de agua, pero también está húmedo al exprimir agua, sí se puede. El nivel 3 es un punto medio de húmedo y de lo seca. Y el 1 es el más seco de todo. Y se puede ver la planta, es posible que se empiece a marchitar o está a punto de marchitarse. El nivel bueno para regar es el nivel 3 y el nivel 2, dependiendo del tipo de la hora del día y el clima. Ahora, cada invernadero es diferente, por lo cual nosotros recomendamos que ustedes desarrollen sus propias escalas de tolerancia de niveles de humedad antes de empezar a regar. Como conclusiones sobre gestión del agua, primero hay que recordar que el manejo de agua va a ser diferente con Hydra-Faiba en comparación con su mezcla anterior. También al ver superficie seca, no quiere decir que la planta necesita agua. Siempre hay que levantar la maceta y ver si la planta necesita agua o no. Y de último, el menos uso de agua con Hydra-Faiba igualará a una conservación de agua.
Como resumen de todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos hablado hoy, si hay cosas que quiere recordar, esta información es muy importante de todo. Si puede, imprímalo y pégalo en el invernadero a un lugar donde usted puede verlo siempre. 1. Es que al tener una superficie más seca, tendrás menos posibilidad de crecimiento de algas. El punto 2 es que al tener mejor disponibilidad de agua con Hydra-Faiba, la planta tendrá menos estrés de agua. Y punto 3 es que más espacio de aireación en Hydra-Faiba promueve mejor crecimiento radicular. Y de último, método de fertilización no se cambia significativamente. Muchas gracias y nosotros estamos aquí para ayudarles en cualquier dudas que tengan. Gracias por su tiempo hoy y muchas gracias por hacer negocios con nosotros.